Buenas tardes, hermanos. Estamos hoy, julio 9, y vamos a compartir el mensaje de la tarde de hoy. Y estamos viendo hoy acerca de la libertad en Cristo. Qué bueno que somos libres, amén. Porque que Dios nos hizo libres, eso es lo más importante. Y es cierto que en estos días hemos celebrado lo que es la independencia de Estados Unidos, el día 4, no hace mucho, ¿verdad? Semana pasada, esta misma semana, semana pasada, claramente, el día martes. Pero en realidad nosotros como creyentes debemos tener en cuenta que la libertad nuestra no es de un solo día, la libertad nuestra es de todos los días, ¿no es cierto? Así que, viendo eso de esta manera, pues vamos a recordar que bajo este contexto de la libertad en Cristo, revisar algunos elementos en cuanto de por qué somos libres, de qué somos libres, quién nos liberó, cómo nos liberó y para qué nos hizo libres. Las responsabilidades que tenemos con nosotros como creyentes, libres en Cristo Jesús. Y esa es la intención de queremos compartir algunos aspectos esta tarde con ustedes según la palabra del Señor. Así que les invito a que busquen la palabra del Señor y estamos acá en el texto clásico de Juan 8, 31 al 36. Pero vamos a ver nada más que inicialmente el 31, 32, 33 para poder leerles a ustedes y comenzar por ahí. Luego pues estaremos viendo los demás versículos. Así que esto se basa para ver qué es la verdadera libertad que entendemos, ¿no? La que tenemos, por supuesto, en Cristo Jesús. Dice, esta porción de la Escritura nos habla acerca de que la verdad nos hará libres. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra de antemano, porque sabemos que nos va a edificar, nos va a ayudar a entender, a repasar y a revisar los conceptos que tú quieres que tengamos en nuestros corazones. Te rogamos, Espíritu Santo, los ponga en nuestros corazones para que podamos ponerlo por práctica, de manera que afecte nuestra conducta, nuestra conversación, nuestro carácter y aún nuestras actitudes, para que seamos aquellas personas que tú quieres que seamos para ti, Señor. Vamos a estar hablando acerca de libertad en Cristo, pero también tenemos que tener en cuenta los tres pasos elementales subsecuentes de esto, que sería el permanecer en ti para poder crecer y más que todo poder fructificar. La idea que queremos que nos ayudes a compartir hoy con cada uno de mis hermanos y que podamos ser pueda ser utilidad para nuestras vidas y para los que nos rodean. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que viendo esta porción acá, una vez más, en Juan 8, 31 y 32, pues estamos hablando de un encuentro que tenía Jesús acá con sus discípulos que habían creído. La idea acá es que está hablando Jesús a personas que ya habían creído en Él. Y le está recordando entonces a los judíos, estas personas ya habían creído en Jesús, y entonces aunque eran judíos todavía, por supuesto, pero sí ya estaban ahora, habían creído en Jesús. Y entonces Él les dice estos conceptos básicos que tenían que tener en cuenta para que ellos pudieran entender lo que significa la libertad en Cristo Jesús. Y le dice una vez más, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que la primera condición para ser discípulo de Jesús es creer. Pero una vez que creemos en Cristo, tenemos que permanecer. Y es el primer concepto que quiero que se tenga en cuenta. Debemos, como creyentes, la base de todo es permanecer. Usted sabe bien claramente que Juan 15:5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Ahí se resume básicamente la vida cristiana. El creyente verdadero es el creyente que permanece. Ahorita leíamos en la escuela dominical, algo interesante, 9:62 de Lucas. Si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ya no es digno, ya está descalificado. No es digno de ser apto para el reino de Dios. Así que el creyente es aquella persona que pone las manos en el arado y mira hacia adelante. ¿Usted ha visto la gente que hacen arado, que aran con arado? Para una línea recta tienen que mirar, poner su vista en un punto fijo allá a la distancia y van arando, siguiendo detrás los bueyes hasta que llega al otro punto, al otro extremo. Si usted mira para atrás, por supuesto, cuando se dé cuenta, el camino que usted hizo con el arado va a ser totalmente chueco, totalmente distorsionado. Y eso es lo que pasa en nuestra vida como creyentes. Una vez que usted decide poner su vida en Jesús, una vez que usted se da cuenta de lo que ha pasado con usted, cómo Jesús le ha salvado, y decía ahorita Samuel, Gálatas 2:20, cuando usted se da cuenta de que estamos crucificados con Cristo Jesús, como hemos llegado a esa vida crucificada, y entonces nos damos cuenta que la vida que vivimos ahora la vivimos en la fe del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él fue quien nos amó
y se entregó su vida por nosotros. El concepto que nos dice Hebreos, que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Ahí estamos hablando entonces de que donde tú vas a poner tu mirada cuando pones las manos en el arado, pones tus ojos en Cristo y avanzas en la misma dirección que Él fue. Y tienes que morir cada día, como Jesús nos decía, tienes que morir, tomar tu cruz cada día y seguirme, negarte a ti mismo. Esos son los conceptos básicos que ayudan cuando Él nos invita. No es una vida fácil, no es una vida de lujo, es una vida de sacrificio, una vida de muerte. Si usted compara, por ejemplo, a Jesucristo cuando fue, miren, tenemos por ejemplo, Moisés fue llevado al monte de Pisga y allí no le permitieron entrar a la tierra prometida, pero ahí el Señor lo llevó a que tuviera una visión, viera la tierra prometida desde esa altura, una gran montaña. Más tarde vemos claramente que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque Moisés representa la ley. La ley no nos puede salvar, la ley nos puede ayudar a mirar de lejos, a mirar lo que viene, a mirar la tierra prometida, pero no puede llevarnos a Cristo, no nos puede dar salvación. Así que mira, vas a tener que animar ahora y enseñar y fortalecer a Josué. Josué, el nombre en hebreo, usted sabe, Yeshua, es el nombre de Jesús, es quien va entonces a entrar al pueblo a la tierra prometida. Jesús es el que está representando, el que nos lleva realmente a la tierra prometida. Entonces, cuando usted pone su fe en Cristo, ahora usted puede llegar a entrar a la tierra prometida, usted puede ser discípulo de Jesús. Hay una montaña en la cual Jesús se encontró más tarde, ahí en capítulo 4 de Mateo, la montaña donde lo llevó el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y ahí Satanás se prepara y le ofrece 3 grandes tentaciones que usted conoce, hemos hablado otras veces. Le ofrecía incluso que no tendría que ir a la cruz, no tenía que sufrir para que pudiera entonces reinar sobre el mundo. Y tenía sentido, iba a reinar. Y Jesús fue claro, voy a reinar, pero no ahora, Satanás. No es el tiempo de reinar todavía. Para reinar tengo que primero ir a la cruz. Dice, no, yo soy dueño de todo el mundo, te lo puedo ofrecer sin que tengas que ir a la cruz. Sí, sería muy fantástico poder reinar en ese momento, pero no había redención para la humanidad. Tendríamos una vida cómoda, una vida dirigida por Cristo, una vida todo ordenado, todo fantástico, pero la humanidad iría directamente al infierno porque no había una reconciliación con Dios para entrar al cielo. Y encontramos la tercera montaña, sin contar la transfiguración, que también al capítulo 17 de Mateo, pero la cuarta montaña, exactamente estamos hablando entonces del Calvario, a la montaña donde Jesús entregó su vida. Y esa es la montaña que queremos ver, porque sin una montaña, sin un lugar donde haya sacrificio, sin un lugar donde haya una muerte vicaria como la que hizo Jesús, no habría entonces salvación para la humanidad. Y estos discípulos habían creído en Él. Jesús les dijo, mira, ahora tienes que permanecer. Si quieres realmente ser mi discípulo, tienes que permanecer en mi palabra. La vida de creyente es esta, hermano. Somos la rama, somos nada más los pámpanos, pero Jesús dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Nosotros como ramas, para poder crecer y para poder dar frutos, son los dos aspectos importantes después de permanecer, debemos nosotros estar juntos, constantemente ahí. Permanecer, como decía el Salmo 1, junto a corrientes de agua, para poder entonces dar su fruto su tiempo. Jeremías 17, igual, para poder nosotros ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que aunque venga el sol, aunque venga la lluvia, aunque venga la sequía, aunque vengan las dificultades, podamos dar fruto y nuestra hoja no caiga. Permanencia, esa es la clave, hermano. Lo que se habla en otros aspectos, fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Yo te daré la corona de vida. Sé fiel. Entonces quiere decir fiel. Ser fiel es permanecer. Permanecer es mantenernos, la semana que viene, exhortarnos a realmente estar siempre ahí, firmes, en la estabilidad, en las cosas de Dios. Y eso que queremos. Que usted se mantenga y pueda ver que realmente dice aquí el Señor, si usted ha creído en Jesús, mira, nuestra función es permanecer en su palabra que nos hace libres, su palabra es la verdad, su palabra, recuerde que Jesús oraba y decía, Padre, santifícalo en tu palabra es verdad, Juan 17, tenemos que estar en la palabra, permanecer en ella, vivir en ella, y seréis verdaderamente mis discípulos, aquel que aprende de Jesús. Tú no puedes aprender de Jesús si no estás en la palabra. Tienes que leer todos los días, tienes que escuchar su voz todos los días, tienes que escuchar la voz del maestro para poder aprender del maestro. ¿Cómo va a ser su discípulo si usted no va a pasar tiempo con él, si no va a escuchar su voz, si no va a pasar, no buscar ver su ejemplo? Dice Jesús, porque entonces cuando tú permaneces, la segunda condición es que vas a conocer, la segunda bendición es que vas a conocer la verdad, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la verdadera libertad es aquella persona que ha encontrado a Jesús,
es aquella persona que ha encontrado estar bien con Dios, es aquella persona que ha sido ahora un discípulo de Cristo, es la persona que permanece en Cristo y que permanece en su palabra. Y entonces vamos a conocer cómo fuimos creados, vamos a conocer cómo es Dios, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, vamos a conocer su voluntad, vamos a conocer entonces a dónde nos quiere llevar Dios, ahí vamos a comenzar a conocer entonces sus pasos, sus conceptos, sus preceptos, sus deseos, su enseñanza, para poder seguir esas pisadas. Y entonces, como dice claramente aquí, entonces esa verdad, cuando lo conocemos, seremos libres. Y es cierto, hermano, que la libertad es algo extraordinario, y es lamentable que las personas muchas veces sean creyentes y siguen viviendo en ataduras, siguen viviendo en cuestiones como habíamos hablado de Lázaro, por ejemplo, en una ocasión cuando Jesús llama a Lázaro fuera. ¿Cómo estaba Lázaro? Todavía vendado, lleno de vendas y cosas, había que desatarlo. Sí, había sido resucitado, pero sin embargo todavía estaba atado. Y así hay muchos creyentes que todavía han sido salvos, están en el Señor, permanecen ahí, pero no pasan tiempo en la palabra, no profundizan en la palabra, y la verdad no los hace libres porque no han entrado en contacto con la palabra del Señor. Y eso es una condición lamentable de creyentes que no son victoriosos, creyentes que viven una vida de ataduras, una vida de esclavitud, todavía por así decirlo, porque no han sido completamente libres. Y hay casos, por ejemplo, tenemos en la historia de Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln había dado la orden de liberación de los esclavos. Sin embargo, un montón de gente que estaba todavía en Texas, bien lejos por allá, ni siquiera habían escuchado de ese mandato presidencial de la libertad. Y no fue hasta 2 años más tarde, yo creo que fue, que supieron entonces de que ya habían sido libres hacía 2 años. Pero siguen viviendo como esclavos porque no conocían. ¿Ves? El no conocer la verdad los hacía permanecer todavía esclavos. De ahí surgió entonces, más tardecito, ¿no? Vino entonces otro edicto, como por así decirlo, gubernamental, para considerar ese día ahora en junio, Juneteenth, es que se conoce cuando se hizo ya grande esa libertad a los esclavos que no conocían, que no sabían que habían sido libres. También se da el caso de un hombre que era de un soldado allá de la época, cuando la Segunda Guerra Mundial, de los japoneses, que estaba allá en Hawái, estaba escondido, allá se escondió tanto que pasaron años y no sabía que se había acabado la guerra. Cuando lo encontraron, el hombre estaba todavía desesperado, no sabía, pensaba que estaba en guerra. Digo, hombre, la guerra se acabó hace como 3 o 4 años. Ya Japón está libre, tranquilo por allá, y ahora fue que lo encontraron. Y el hombre vivía todavía con esa zozobra, con esa esclavitud, con esa persecución, que estaba en guerra todavía. No, el desconocimiento es lo peor que podemos tener nosotros como creyentes. Por eso dice, conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Hay que conocer a Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Metiéndonos en la palabra, viviendo en la palabra, sumergiéndonos en la palabra, para poder nosotros llegar a ser libres. 33 dice, respondieron, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí está otro problema. Cuando la gente no reconoce que son esclavos, cuando la gente no se dan cuenta que son esclavos, cuando la gente no está ciego a su realidad, es difícil que puedan reconocer o buscar o desear ser libres. La persona que no está enfermo no va al médico, la persona que no siente su necesidad espiritual no va a buscar al maestro. Jesús dice, estoy en la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él. Tienes que abrir la puerta, tienes que buscar la manera de decir, ¿sabes qué? Quiero a Jesús. Venid a mí los que están cargados y trabajados. Tienes que saber que estás cargado, que estás trabajado, que estás cansado, agotado, que necesitas a Cristo, que necesitas un Salvador para poder venir a buscarlo. Jesús no va a forzar a nadie, no va a forzar la puerta, no va a obligarte a que entres en una relación con Él. Él te invita. Venid. Lo más bello que tiene Jesús es esa invitación. Venid a mí y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y que nos dice, aprended de mí. ¿Ve? Permanece conmigo, aprende de mí, conóceme a mí, y entonces harás descanso para tu alma. Entonces serás libre de verdad. ¿Ven? Es importante pasar tiempo con el Maestro, es importante caminar con Cristo, es importante aprender de Él constantemente. Pero esta gente no reconocía su necesidad. Decía, somos hijos de Abraham, ya con eso somos, ya es tradición, yo sé que ya voy al cielo. Y es lamentable, las personas, muchos católicos, mucha gente de otras religiones, que piensan que ya, porque mis padres eran católicos, los hijos porque eran hijos del pastor, el otro porque no sé qué, no, nada de eso te salva, hermano. La salvación es personal, es cada quien tiene que poner su fe en Cristo. Mientras no ocurra eso, no habrá chance para la libertad. Tienen que reconocer su condición de esclavos. Somos esclavos ¿de qué? Del pecado, somos esclavos del orgullo, somos esclavos de la ignorancia, somos esclavos de muchas cosas que nos hacen ser esclavos. Pero debemos aprender que hay salvación, que hay
solución a nuestra esclavitud. Cristo vino para hacernos libres. Y una de las cosas que Cristo dijo cuando entró ahí a la sinagoga es: he venido, el Espíritu de Dios está sobre mí. Hablando de Isaías, la profecía de Isaías 61, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año favorable del Señor, para proclamar libertad a los oprimidos, sanar a los oprimidos. Ahí está la bendición de Jesús. Él vino con una gran misión, no solamente para buscar y salvar a los que se habían perdido, sino que vino a eso, a darnos vista a los ciegos, a abrir al quebrantado corazón, darle sanidad, a abrir las puertas de las cárceles, a hacernos libres en una sola palabra de todas las cosas que nos ataban, de la ceguera, de la falta de perdón, de la falta de armonía, de todas las cosas, del orgullo, de la ignorancia, de todas las cosas que nosotros hemos hecho en nuestras vidas. A eso vino Jesús, a hacernos libres de una vez por todas. Es importante que reconozcamos que Cristo nos hizo libres. Y cuando Cristo nos hizo libres, hay que entender el precio que Él pagó para esa libertad. Como le decía, bien podía aceptar la súplica de Satanás y decir: ¿sabe qué? Ok, dame el reino y voy a reinar sobre esta gente y yo tranquilo, no tengo que ir a la cruz. No, pero Él fue a la cruz porque el método de salvación de la humanidad estaba en la cruz, no había otro. Tenía que ir al monte Calvario, porque era el plan de Dios. De hecho, cuando él estaba en Getsemaní, él agonizaba con grandes gotas de sangre, de sudor que parecían sangre, y estaban allí. Decía: ¿sabe qué? No puede, si hay alguna otra forma, pasa de mí esta copa. Sin embargo, decía Jesús: aquí estoy, Señor Padre, si hay otra forma de pasarlo, pasa de mí esta copa, pero yo quiero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Y eso es la idea. Así que hay que mirar allá Isaías 53, versículo 4. Decía Jesús: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas él herido fue, ahí está la clave, él herido fue por nuestras rebeliones, molido, hermano, piensen esto, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué interesante saber el precio pagado por Jesús para nosotros ser libres. Molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, para que tú y yo tengamos paz con Dios ahora y tengamos sanidad, porque por sus llagas, por sus heridas, te mira la cruz, ve cuánto fue flagelado, cuánto sufrió en esa cruz, cuánto sangró, para que tú y yo fuésemos sanados y estuviéramos en paz con Dios. Sin embargo, dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, estamos perdidos, pero Dios, yo siempre les digo, pero Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Oh, hermano, qué tan tremendo ese versículo. Cargó el pecado de todos nosotros. Recuerda que Jesús decía: Elí, Elí, lama sabactani. Cuando decía: Dios mío, haciendo una profecía de Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que él estaba cargando el pecado de toda la humanidad en ese instante. Era imposible ver un Dios santo, contemplar primero el sufrimiento de su propio Hijo y segundo, verlo cargando el pecado de toda la humanidad. Momento duro, difícil, oscuro, que se puso todo en tinieblas, y era el mediodía, puro mediodía. Sin embargo, se puso todo en tinieblas porque no, era tremendo ese momento glorioso en que Jesús tomó la copa por ti y por mí. Ahora les pregunto, hermano, ¿por qué medio Jesús nos salvó y nos hizo libres? Y sencillamente, no es como decíamos, pues Moisés se representa la ley. Moisés no podía salvarnos, Moisés más podía mostrarnos que somos pecadores, mostrarnos que tenemos necesidad de un Salvador, mostrarnos que tenemos necesidad de ser salvos, pero no nos da los recursos para ser salvos. Lo único que nos puede salvar y hacernos libres es su verdad, y nos claramente dice su verdad, que es por gracia. Por gracia. Recuerden Efesios 2, 1, 2 y 3 que nos recuerda. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿Cómo estábamos, hermano? Muertos. ¿Habrá algo peor que eso? ¿Qué condición tan triste, tan tétrica, tan baja? Estábamos muertos. ¿Dónde? Esclavos ¿de qué? De nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo andábamos? Como esclavos, como necios, como muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué hacíamos? Los deseos de la carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era todo lo que teníamos. No hay otra cosa que pudiéramos ofrecer, bien decía Pedro, de todas esas cosas de antigua. ¿Qué tú tienes para mostrar? Lo único que tienes es vergüenza. También el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12. ¿Cuál es el fruto de nuestra carne, lo que hemos tenido? Vergüenza y dolor. Pero en Cristo, ¿cuál es el fruto? Santificación y vida eterna. Mejor entonces el fruto que recibimos con Cristo que el fruto que tenemos de nuestra vida, de nuestros malos deseos, nuestra conducta, de nuestros malos caminos. Andábamos como hijos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. También me pregunto, ¿libres de qué? ¿De qué somos libres? Romanos 8, versículo 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es la libertad que tenemos. ¿Libertad de qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, no la ley de Moisés, eso no nos hace libre, eso nos señala, eso nos muestra el camino, nos dice cómo que necesitamos un Salvador, pero no nos puede salvar. Pero la ley del Espíritu, que es la ley de la vida en Cristo Jesús, esa es la ley que nos libra. Y me ha librado, dice Pablo, de dos grandes leyes, la ley del pecado y de la muerte. Porque viene así en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando somos pecadores, la paga de ese pecado va a ser la muerte. Entonces, cuando viene la ley de Cristo, del Espíritu de vida en Cristo, nos libra de las dos cosas, de la muerte y también del pecado. Porque cuando no hay pecado, pues ya la muerte no se señorea de nosotros y por tanto tampoco cuando hemos sido ahora nuevas criaturas, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Más adelante vimos Romanos 8, bello capítulo de Romanos 8. El versículo 21 dice, porque también la creación misma, así que no solamente nosotros somos libres, sino también la creación completa será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, libres de la corrupción. ¿Usted recuerda? ¿Usted sabe? Estamos en un mundo caído. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3. De ahí para acá, todo desde que entró el pecado en la humanidad, todo es corrupción. No debemos sorprendernos de ver que cada día alrededor nuestro todo lo que vemos es corrupción. Es desgaste humano, es falta de respeto, es desobediencia, es desorden, desafecto natural, desobediencia a los padres, drogadicción, homosexualismo, cuánta cosa. Todo es de corrupción. Todo eso, mire siempre Génesis 3. Lo que usted ve a su alrededor no es nuevo. Y usted mira, por ejemplo, allá en Génesis, usted ve en Sodoma y Gomorra, ya había sodomía, ya había homosexualidad, ya había ese tipo de perversidad. Los tiempos de Noé también había perversidad. Incluso había borrachera y Noé se emborrachó. Había todos esos pecados que había que Dios tuvo que apagar con toda la humanidad. Él salvó a Noé solamente, a él y a su familia. Así que la corrupción no es nueva, la corrupción viene desde Génesis 3. Todo lo que vemos es más de lo mismo, más y más y más de lo mismo, hasta que Cristo venga y ponga en orden todo, como el Salmo 2. Él vendrá, entonces reinará con vara de hierro, pondrá todo en su lugar. Él será el que ponga todo en orden una vez más. Y entonces podrá ser ese bello tiempo del milenio, los 1000 años reinando con Cristo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mirad mantengamos la mirada en ese futuro, hermano. Vamos para el cielo a reinar con Cristo. Hay quien te pregunte, ¿están las cosas malas? Sí, está difícil, está feo, está todo, pero voy para el cielo, yo voy para el cielo, yo voy a reinar con Cristo, yo voy para el cielo. Mantenga su mirada en eso, mantenga su actitud de esa manera. Yo voy para el cielo y quiero que vengas conmigo también. Te veré en el cielo. Yo me he dedicado ahora a llevar mi tratadito a todos los lugares que voy, y cada vez que llego le pongo detrás, ¿te veré en el cielo? Espero que sí. Para que la gente reflexione, y se lo digo, se lo verbalizo. Mira, esto es para que sepas cómo llegar al cielo, pero quiero verte en el cielo. Y así, cuando tengo la oportunidad, pues le hablo un poco más, pero cada lugar que voy y llego, le dejo un tratadito, porque es más fácil, todo en español, porque todo uno puede dialogar, puede conversar, puede decir. Hágase el hábito, déjale saber a la gente, usted va para el cielo, invítelo, quiero que vayas conmigo, quiero que llegues también al cielo. ¿Cómo le hago? Y entonces explíquele el plan de salvación. No todos estarán interesados, no todos van a querer, no todos se dan cuenta que son esclavos, no todos se dan cuenta que están ciegos, no todos se dan cuenta que están destituidos de la gloria de Dios, pero usted sí sabe, ya usted tiene los ojos abiertos, usted puede ver
de dónde viene, usted puede ver hacia dónde usted va. Y usted puede ver la condición del ser humano sin Cristo. Porque usted también estuvo ahí, no es nuevo. Usted sabe cómo era eso. Pero usted puede ahora ver las cosas diferentes. Usted puede enseñarles ahí un camino mejor, una alternativa mejor. ¿Que está en homosexualismo? No, sí, es feo, es malo. Pero no te preocupes, no te critico. Te amo a ti, no tu pecado, pero te enseño que hay una alternativa. Y es amar a Cristo, amar a Dios. Y Él te va a enderezar. Y Él te va a dar lo que tú estás buscando. Esa hambre que tú tienes, Él te la va a dar. Te va a satisfacer esa hambre, esa sed que tienes, que estás buscando en cosas negativas, en cosas que la gente te ofrece, del mundo te ofrece, Satanás te ofrece, te pinta y te engaña. Pero hay una alternativa mejor. Y la que tú y yo tenemos que ofrecerle. El Evangelio. El que salva. El Evangelio que da libertad. El Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Por eso Jesús decía, ¿libres de quién? Además, no solamente de qué, sino de quién. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, que dice esclavo es del pecado. Así que todos somos esclavos, porque toda aquella persona que somos pecadores, recuerden, somos pecadores por naturaleza, que venimos de Adán y Eva. Somos pecadores por práctica, que practicamos el pecado. Y somos pecadores por elección, decidimos pecar. Y esa parte es más, pertenece más a nosotros como creyentes, ¿no? Porque el no creyente es pecador por naturaleza y lo hace por naturaleza, pues no tiene otra forma de hacerlo, no tiene solución. Practica el pecado por naturaleza porque es lo que es. Sin embargo, nosotros que somos creyentes, que hemos sido libres, conocemos la verdad, entonces cuando pecamos lo hacemos por elección. Ya no porque yo soy pecador, no, usted elige, usted tiene visión, usted sabe las consecuencias del pecado, usted sabe qué es lo bueno qué es lo que le agrada a Dios, usted sabe lo que Dios espera de ti. Decía Jesús allá, incluso en Miqueas 6:8, hombre, Jehová te ha declarado que quiere de ti, Él sabe lo que ya te ha dicho, que ame la justicia, que andes humildemente delante del Señor, que ame la misericordia, que haga justicia y que andes rectamente delante de Él. Por ahí ya sabes su voluntad. No sé que la voluntad de Dios cuál es. Ahí está claramente escrita en Tesalonicenses. Esta es la voluntad de Dios, la santificación, no hay más, que te santifique, que te alejes del pecado, que te limpie, que te mantengas puro. Que dice Santiago, ¿cuál es la religión? Pura y sin mancha. Visitar a los huérfanos, sus necesidades. Y mantenerse limpio, puro, incontaminado con respecto al mundo. Esa es la religión pura y sin mancha. Usted lo sabe, Dios te lo ha declarado, Dios te ha dicho. Y si no lo sabes, métete en la palabra. Lee, escudriña. Porque bien decía Jesús, a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Escudriña la Escritura, búsquela, llénese, métese de lleno en ella. Y usted va a encontrar ahí los preceptos, los conceptos, las enseñanzas que Dios quiere para nosotros. Pero si lo hace y vive una vida de práctica de pecado, pues sencillamente es un esclavo del pecado. Y lo dice Jesús 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, hermano. Si tú eres esclavo, no te vistas que no vas para ningún lado. El hijo sí se queda en casa para siempre. Usted es un hijo cuando usted ha sido convertido, cuando usted viene a Jesús, usted ahora es un hijo de Dios. Bien dice Juan 1:12, los que creyeron en Él, los que recibieron, fueron hechos hijos de Dios. Entonces tiene el poder, la potestad de haber hecho hijos de Dios. Mismo Juan dice en el capítulo 3 de primera carta, el capítulo 3, versículo 1, mirad cuán bueno, no cuán bueno, sino, cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Así que dice en el versículo 36, como un resumen, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 32 dice seréis libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre, la palabra os hará libre. ¿Y quién es la verdad? También es Jesús. Jesús le dijo, Pilato preguntó, ¿y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le preguntaba Pilato a Jesús. Dice, yo soy la verdad, yo soy. Entonces la palabra es verdad y Cristo mismo, la persona de Cristo, es quien nos hace verdaderamente libres. Así que tú puedes conocer la verdad y tú vas a conocer de Cristo, vas a saber de Cristo, pero el conocimiento de la persona, en la comunión con Cristo, es la que te hace verdaderamente libre, la que te hace caminar con Él, como decía, toma tu yugo conmigo, mi yugo contigo, aquí caminemos juntos, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces haréis descanso por vuestras almas. Así es la idea, que aprendamos a ser verdaderamente libres cuando conocemos de verdad, personalmente, una comunión íntima, caminamos con Él, con Cristo Jesús. No solamente la palabra, como nos digamos que decir como Job, de oída hasta había oído, quizás conocía, porque había escuchado de Dios, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora sé, ahora he caminado contigo, ahora he tenido intimidad contigo, ahora sé lo que estás queriendo conmigo. Caminó Enoc con Dios
Y Dios se lo llevó a su casa, se lo llevó al cielo. No vio muerte, caminó con Dios. Y esa es la idea, que tú y yo debemos aprender a caminar con Dios para poder ser verdaderamente libres. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted está en tentaciones, cuando usted está en problemas, usted anda con Dios, Dios te da su palabra, Dios te habla de su Santo Espíritu, estás en comunión con Él, tú puedes correr hacia el otro lado, correr como corrió José, y tú puedes hacer las cosas correctamente, poder responder, porque Dios te dice que Él siempre te da la salida. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos problemas, todos tenemos que pasar por pruebas, pero dice, todos somos tentados, porque eso a todo el mundo le pasa, somos igualmente, la tentación es universal. Todos estamos en un mundo caído, estamos en un mundo depravado, estamos en un mundo donde todo está ahí, el enemigo está haciendo más fuerza cada día con tal de hacer tropezar a todo el que pueda. Pero Dios, dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, primero. Y segundo, nos dará también juntamente con la tentación la salida. Así que habrá gracia, por eso dice, acercaos al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para oportuno socorro. Dios nos da de su misericordia, Dios nos da de su gracia cada día para poder nosotros atravesar por cada momento difícil de nuestras vidas. Seré verdaderamente libre cuando conocemos íntimamente a Cristo Jesús. Y le dice, mira, yo con respecto a la pregunta que me hicieron ahorita, dice, mira, me preguntaban que si somos hijos de Abraham, pues no somos esclavos. Me dice, mira, 37, sé que sois descendientes de Abraham, no hay duda con eso, no hay ningún problema, pero eso nos hace libre. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Ve? ¿Por qué me quieren matar? Si realmente somos hijos de Abraham, si realmente tenemos fe, si realmente estamos en la misma página, por así decirlo, ¿por qué me quieren matar? Entonces me quieren matar, no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del enemigo que quiere matarme, está haciendo la voluntad del diablo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya la evidencia de que somos libres, la evidencia de que somos hijos de Dios, se da en los tres aspectos importantes. ¿En cuáles? En tu conducta, en tu conversación, en tu caminar o en tu carácter. ¿Ve? Ahí se ve. Y esta gente está expresando una actitud totalmente diferente. Por tanto, no eran hijos de Dios. Dice 38, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Ve? Ustedes habéis oído. Si estar en la palabra es una cosa, pero vivir en comunión con Dios ya es otra. De eso se trata. ¿De quién somos libres? Somos libres de qué y de quién somos libres. De eso se trata. ¿Qué más dice Pablo en Romanos 6:16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, que somos esclavos como quiera, no es la idea de que somos libres para ser. Usted sabe la idea cuando el Antiguo Testamento nos da una imagen de lo que es la libertad en Cristo. El esclavo estaba con su patrón por 7 años. El 7º año él decidía dejarlo libre, pero el esclavo se decía, mira, yo me siento bien acá, he trabajado para ti por este tiempo, usted es un patrón bueno, y aquí me han nacido hijos e hijas, y yo me quiero quedar acá contigo. Soy libre, sí, pero me quiero quedar contigo, quiero servirte por amor, no servirte por esclavitud. ¿Y qué hacía el dueño? Lo llevaba junto a un madero, horadaba su oreja, hacía un hoyo en la oreja, y ya lo hacía, le ponía una argolla, me imagino, ¿no? Y eso era lo que representaba que este hombre era siervo más que esclavo. El esclavo no trabajaba por 7 años, sino que este hombre era un siervo que se quedaba trabajando por amor a su dueño. Y es lo que pasa. Ahora usted dice, ahora ya Dios te habla de que ya tú no eres, si tú quieres ser un esclavo del pecado es tu problema, pero Dios te quiere hacer libre para que tú seas ahora un esclavo, un siervo por obediencia a la justicia de Dios. Eso Pablo en todas sus cartas se narra de esa manera, se presenta de esa manera, dice, yo soy siervo del Señor, yo soy esclavo del Señor, yo soy más pequeño, yo soy un abortivo, yo no soy digno de ser llamado ni siquiera apóstol, soy el último de los apóstoles. Eso es realmente el peor de los pecadores y toda una serie de cosas. Pero ese dice, yo soy esclavo, soy siervo del Maestro, soy siervo del Señor. Su capítulo 7 de Romanos dice Pablo, yo sé, reconocía su pecaminosidad, reconocía hasta su esclavitud. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Encontraba esa lucha que hay constantemente en cada uno de nosotros, porque hemos sido ahora regenerados por Dios, pero aún la carne está ahí. Tenemos siempre lucha con la carne constantemente. Dice Pablo, yo sé que en mí no muere el bien, en mi carne lo que hay es pecado, no hay nada bueno, porque lo traemos heredado de Adán y Eva, pero el querer en mí está ahí también, pero no el hacerlo, y está el problema, obedecer a la palabra de Dios. Sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y ya no hago lo que yo
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si ve que el pecado se revelaba en sus miembros, decía, yo veo en mis miembros una ley diferente, con mi mente me deleito en Dios, pero en mis miembros veo algo diferente. Entonces hay una lucha constante que él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decía, gracias doy a Cristo. ¿Me dan cuenta? Gracias doy a Cristo porque Él es quien me liberta de este cuerpo de muerte. Él es quien me hace libre del pecado y de la muerte. Por eso así que exalta el capítulo 8, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley de Dios, la ley de Cristo, del Espíritu, en Cristo me ha libertado del pecado y de la muerte. ¿Libres de quién? Ahora lo importante, hermano, no solamente es saber que somos libres de qué, libres de quién, porque realmente lo peor es que usted se da cuenta cuando usted es libre de realmente el peor enemigo suyo es usted mismo. No es que usted diga, bueno, soy libre de Satanás ahora, soy libre de las tinieblas, soy libre de... No, el peor enemigo somos nosotros mismos, así que somos libres de nosotros mismos. Nuestro orgullo, nuestra ceguera, nuestra desobediencia, nuestra terquedad. Ahora, lo importante es que vamos a hacer con esa libertad. ¿Somos libres para qué? Ya no solamente libres de qué, libres de quién, sino que ahora libres para qué. ¿Y cómo somos ahora libres para qué? Sencillamente veamos la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, responsabilidad de la libertad que tenemos como creyentes en Cristo Jesús. Romanos 6:12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine, bien claramente. Primero en el 11 dice, consideraos muertos, debemos considerarnos muertos al pecado. Esa es la clave, considérate muerto. Considerarse es pensar. Si cuando usted se siente que está fallando en algo, en un área, prepárese de antemano, como decía Daniel, Daniel 1:8, yo me he propuesto en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Bueno, usted sabe, tiene un problema con algo, no, prepárese de temprano en la oración, vístase con la armadura del Señor, del creyente, y salga a la calle, pero salga preparado, con su corazón dispuesto a no ceder a la tentación, que usted sabe su área débil, cuál es, usted las conoce. Dice, considérate muerto en esas áreas. Por tanto, dice luego, no reine. Dice, primero consideras muerto uno, no de chance que sea el rey de tu vida. El rey es Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Pero si reina Cristo, usted lo va a obedecer en la justicia y no va a obedecer el pecado en su concupiscencia. Ni tampoco, en tercer lugar, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestro cuerpo completo se presenta a Dios como vivo entre los muertos, nuestros miembros como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad. Dice, ¿por qué? Porque el pecado ya no se enseñorea más de vosotros. Usted puede decir, veo en mi carne, como dice Pablo, veo esta dificultad, pero no tiene por qué rendirte a eso. Usted es libre, usted tiene el Espíritu Santo con usted. Llénese del Espíritu Santo, ore, vístase con armadura, proponga su corazón, haga disciplinas claves de creyente, como el ayuno, la oración, métase en la palabra, vaya a ese retiro, busque los elementos que te puedan ser útiles para fortalecer su vida, para que usted no sea esclavo del pecado. Porque usted no está bajo la ley, usted está bajo la gracia. Y la gracia de Dios es la que vence todo. La gracia de Dios, nosotros estamos más que complacidos, ¿no es cierto? Porque en su gracia Él nos ha hecho libres. ¿Y qué responsabilidad tenemos? Esa, dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, mira el detalle de la responsabilidad, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No tenemos que usar la libertad. No, soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. No es para libertad, no es para que tú uses eso como una ocasión para la carne, para tú divertirte, para ir aquí, para allá. No, hermano, no. La libertad es para que nos sirvamos unos a otros y es por amor. Dice el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Se cumple una sola palabra, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero nuestra responsabilidad es amarnos. Nuestra responsabilidad es usar la palabra, la libertad no como ocasión para la carne. Sigue también el apóstol Pedro, nos dice el versículo 16 de su primera carta, capítulo 2. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Mismo concepto de Pablo, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero no para hacer lo malo. Somos libres no para usarlo como excusa. Somos libres para la ocasión de la carne, no. Somos libres para amarnos unos a otros, para amar a Dios con todo nuestro corazón, para amar al prójimo como nosotros mismos y para servir a Dios como siervos de Dios que somos.
sientes débil en alguna área en la cual no puedes aplicar esa libertad que Dios te ha dado, recuerda Timoteo, el consejo que le da Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Usted y yo podemos vencer, bien Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Tenemos poder en Cristo. Podemos amarnos unos a otros, tenemos poder de amor. Y tenemos que andar como borrachitos, perdiendo la cabeza, no. Dominio propio. Estamos libres para hacer las cosas correctamente en el Espíritu. Por eso es importante permanecer, por eso es importante crecer en la palabra, por eso es importante dar fruto. Y el fruto del Espíritu Santo incluye todas estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está. Templanza, dominio propio. Ese es el Espíritu, eso es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. El amor y dominio propio son las dos partes. Primera parte amor y segunda termina ¿cómo? Con dominio propio. Los dos espectros, los dos extremos del mismo espectro de cosas. ¿Okay? Y en medio de todo eso es poder. Tenemos poder en el Espíritu Santo, poder de amor hasta el dominio propio. Tenemos todo incluido. ¿Cuándo? Cuando somos capaces de usar la plenitud del Espíritu Santo para usarlo en la libertad que Dios, con la cual Dios nos hizo libre. Por tanto, hermano, nuestro llamado en cuanto a libertad es este. Ya usted sabe de qué ha sido libertado, ya usted sabe por qué ha sido libertado, para qué ha sido libertado, pero piense y tenga paciencia y misericordia con aquellos que no son libres todavía. Y queremos hacer el gran consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo en segunda carta, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor, ya vimos que somos siervos, somos esclavos de Dios, no debe ser contencioso, no hay que pelear, no hay que discutir, no ser contencioso, sino como amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mire bien, que con mansedumbre, otra parte del fruto del Espíritu Santo, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, quien hace la obra es Dios, no nosotros, quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y esa es la voluntad de Dios. Pablo aquí en Timoteo le dice, en la voluntad de Dios es esa, que todo el mundo, capítulo 2, que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo conozca la verdad, que todo el mundo sea salvo. Por tanto, para que conozcan la verdad y se arrepienten, conozcan la verdad, tienen uno que orar y ser manso con ellos y tener amor, y tener misericordia, por si quizás Dios les conceda ese derecho de arrepentirse, que conozcan la verdad y la verdad os hará libres. Dice claramente, y entonces escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que en gran parte no solamente la responsabilidad del ser humano, sino la responsabilidad también del enemigo, que tiene cautivo esas almas que Cristo vino a libertar, y que tú y yo tenemos que aprender a amarles y con mansedumbre corregirles para ver si Dios les concede que se arrepientan, conozcan la verdad y salgan entonces del lazo en el que están presos y cautivos a la voluntad de Satanás. Amén. Esa es nuestra función, nuestra responsabilidad, llevarle el mensaje de salvación a toda aquella persona que encontremos en nuestro camino, para que ellos puedan llegar a conocer la verdad gloriosa de Dios. Así que es importante, hermano, comprender y vivir en la libertad de Cristo, que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Conocer los fundamentos de esa libertad cristiana, conocer la obra de Cristo, porque la libertad viene de la obra redentora, de la gracia de Dios. Allá vimos Isaías 53, vimos la gracia de Dios, lo que hace que seamos libres. Dios nos lo ha libertado ¿de qué? Del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Y el perdón de pecados y la reconciliación con Dios, ¿cómo lo hacemos? Mediante la gracia de Dios, tengamos gratitud y abundancia de la gracia divina en nuestras vidas, que nos hace libres de todo tipo de legalismo. Solamente es creer, no es la ley la que nos salva. Y conozcamos correctamente los límites que tenemos nosotros en la libertad cristiana, la responsabilidad y el amor que tenemos de amar a Dios y amar al prójimo. La libertad no debe ser utilizada como excusa para pecar. El respeto a la conciencia y las convicciones personales. Hay personas que piensan de una manera diferente, bueno, respeta su convicción, pero habla de la alternativa. Si la persona quiere tomarla, bendición, si no, se lo pierde. La importancia de discernir y respetar los diferentes puntos, las diferencias en la fe. No imponer nuestras convicciones personales a los demás, sino mostrarles en lo que tú crees. Como dice Pedro, si alguien te pregunta, dale con mansedumbre de razón de lo que tú crees. Y Dios se encargará de darle espíritu de arrepentimiento para que sean libres del lazo en que están cautivos.
¿Cómo hacer la aplicación de la libertad cristiana? Bueno, libertad es la libertad de las prácticas tradicionales religiosas, ser libres en esas áreas, respetar la diversidad de la adoración, como decíamos ahorita, de la fe de cada persona, no menospreciar a aquellos que tienen una práctica diferente a la nuestra, tener libertad en las decisiones personales que hacemos, tomar decisiones sabias y éticas basadas en los principios bíblicos y la guía del Espíritu Santo en cada una de las tomas de decisiones que hacemos nosotros. Y la responsabilidad de propósito que la libertad cristiana es vivir en libertad para servir a Dios y para servir a los demás por amor. Esta libertad como oportunidad para amar y servir, no para pecar y hacer para ocasión de la carne. La responsabilidad de usar la libertad para edificar y bendecir a los demás. Una sola palabra. Sé lo que Cristo dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Que seamos esos embajadores de Cristo, que mostremos al mundo el amor, la libertad que hay en Cristo, y que invitemos a otros a experimentar esa libertad que tú y yo disfrutamos ahora en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has hecho libres, Señor. Libres de nosotros mismos primeramente, libres del pecado, libres de la muerte. Nos has hecho libres, Señor amado, de las garras del enemigo. Nos has trasladado a las tinieblas a tu luz admirable. Oh Señor amado, solo tú por tu gracia es que nos has dado esa libertad que hoy disfrutamos. Ayúdanos a permanecer, a poder crecer, a poder fructificar, a poder mostrar al mundo que solamente tú puedes hacernos libres. Conocerte a ti nos hace libres, verdaderamente libres. Oh Señor, qué bendición abrir los ojos y saber que ya no pasaremos ni un segundo en el infierno, sino que por tu gracia estaremos reinando contigo por la eternidad. Pero no queremos ir solos, Señor. Ayúdanos a que tengamos carga por aquellas personas que aún están esclavos, que sigamos a libertar cuantas personas podamos, arrebatarlos del fuego en el cual ellos van a estar expuestos. Muchos pueden ser libertados, Señor, pero si ponemos esa carga en nuestros corazones y en cada momento y cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, pensamos que esas personas están ya casi oliendo a azufre, están casi listos para ir al infierno, si no se vuelven a ti, Señor. Pero alguien tiene que salvarles, alguien tiene que llevarles palabra de salvación para que ellos puedan abrir sus ojos y ver la riqueza de la gloria que tú tienes preparada para cada uno que hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos a ser embajadores tuyos, Padre Santo. Mostrar con nuestra vida, nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestras actitudes, que somos verdaderamente libres. Que el pecado no se señorea más de nosotros, sino que quien reina eres tú. Estamos muertos al pecado, pero vivos para ti. Queremos usar otros instrumentos, nuestros miembros como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra. Que tu pueblo, Señor, pueda ser edificado con estas palabras y que todos juntos podamos ser victoriosos. Porque sabemos donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. Te conocemos, somos libres y por tu palabra, y te conocemos a ti personalmente, Padre, somos libres de verdad. Ayúdanos a disfrutar esa bendición de ser libres y poder ser libres para servirte a ti y amarnos unos a nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que solo todo nombre, en el nombre de Jesús. Que oramos y damos las gracias por ese don de la libertad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.